Buen día Rubén, buen día Lucy, buen día la Hola, audiencia. buen día, ¿cómo estás? Bueno, se aprobó el financiamiento para universidades nacionales y votaste a favor, ¿no? Sí. Sí, así es. Tanto en lo que es la media sanción de financiamiento universitario como lo que es la emergencia pediátrica que incluye El Garrahan. la problemática que tiene hoy el Sí. Garrahan. Ujú. Ayer escuché tu intervención con respecto a las universidades y me pareció muy interesante tu último párrafo relacionado con los estudiantes. Porque la verdad que con toda esta política donde se defiende el déficit cero, no se tiene en cuenta el perjuicio inmenso que se le hace al estudiante y a las familias de los estudiantes, porque las carreras se atrasan, porque los paros que hacen los docentes en su lucha por mejor presupuesto y mejor salario impacta directamente sobre el estudiante y las familias que hacen un esfuerzo terrible para bancarlos en esos años de estudio, ¿no? Entonces, vos hiciste mención al estudiante, no solo en su proyección hacia el futuro, sino lo que significa no poder rendir una materia porque hay paro en la fecha del examen, Sí, por ejemplo. ¿no? Todo consecuencia de esta política que por un lado es muy buena, pero por otro lado perjudica a un montón de gente. Sí, así es, Lucy. Hay dos ejes en los cuales yo fundamenté mi posición en favor del financiamiento universitario. Por un lado está el retraso del presupuesto nacional. Sí. Recordemos que tenemos un presupuesto prorrogado del 2023. En el caso de la Universidad Nacional del Comahue, la proyección que teníamos ese año era de 14.000 millones de pesos de presupuesto. Finalmente se ejecutaron 26.000 millones. Ahí ya tenés un retraso ese año. Claro. El año pasado fue de algo así como 40.000 millones el ejecutado. Ahí también tenés un retraso. Y este año yo creo que vamos a estar en el orden de los 60.000 millones de pesos. Entonces, uno de los problemas es el presupuesto prorrogado del 2023 sobre el 2025. Y por otro lado está esto que vos decís, ¿no? La importancia de las familias y los estudiantes fundamentalmente, además del recurso humano de las universidades, y por eso también yo sostengo que no es bueno tomar como botín político, partidario, ni la situación de la Universidad Nacional del Comahue y tampoco el caso del Hospital Garrahan. O sea, aquí hay cuestiones objetivas que a mí me parece que en todo caso fundamentan claramente nuestra posición y tiene que ver con lo que vos decías, uno de los ejes, ¿no? La importancia de los estudiantes que están transitando carreras universitarias. Uh-huh. Sí, y acá yo veo la misma cuestión que, por ejemplo, podemos aplicar al tema de las rutas, con vialidad y demás. Más allá de discutir el tema de fondo, de si está bien o está mal tener una repartición del Estado para hacer una determinada cosa, o si se puede ajustar y reducir eso, lo que hay que tener en cuenta es la situación concreta y objetiva de la materia de la que estamos hablando. Porque si vamos a cerrar vialidad y en el mientras tanto, mientras le aplicamos otra receta al asunto, las rutas van a quedar 1 año, 2 años sin atención, es como que estamos desconociendo algo elemental, ¿no? Exactamente, bueno, ese es otro elemento que nosotros hemos utilizado en nuestra fundamentación respecto al Garrahan y respecto a las universidades, trazando un paralelismo con vialidad, ¿no? Uh-huh. Cuando vos vas a llevar una medida adelante desde el gobierno nacional, tenés que contemplar que esos organismos están llevando adelante servicios. Bueno, ¿qué haces en el mientras tanto? Claro, ese es el tema. Entonces, Claro, no hay un si vos plan B. si vos querés controlar el Garrahan en términos de personal, por ejemplo, hubo un ministro que planteó que había una planta de personal de 5.000 empleados, de los cuales solo 350 eran médicos, además de los residentes. Ese además de los residentes es una cuenta muy ligera la que estás haciendo, evidentemente, Uh-huh. porque no sabes claramente cuál es el número de residentes que tenés, y recordemos que el Garrahan es un hospital escuela también, Sí. o sea, forma profesionales, y es un hospital por excelencia donde la mayoría de las provincias argentinas, por no decir todas,
derivan los casos más complejos a ese hospital. Entonces decimos, a ver, ¿podés controlar? Sí, controlá. Lo que vos no podés hacer es restringir el presupuesto del hospital, porque naturalmente vas a restringir también los servicios. Entonces allí tenemos un problema. Lo mismo ha ocurrido con las universidades, en el nombre de las auditorías, que puedo estar de acuerdo, y de hecho estoy de acuerdo con que la agencia, la Auditoría Nacional, la Auditoría General de la Nación pueda llevar adelante los controles correspondientes, pero eso no significa que no actualices el presupuesto. Y yendo a vialidad, Rubén, en lo que vos decías pasa exactamente lo mismo. A ver, querés en todo caso disolver Vialidad Nacional, primero estás pasando por encima de una ley, ¿no? Vialidad Nacional fue creado por ley. Y por otro lado, tenés que tener en cuenta, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo que tiene Vialidad. Sí. Son convenciones colectivas preexistentes, con lo cual cuando vos redistribuís el personal de Vialidad en otros organismos, naturalmente estás rompiendo esos derechos adquiridos, con lo cual vas a tener un cúmulo de medidas judiciales que seguramente van a ser en favor de los trabajadores respecto de derechos adquiridos. Pero mientras tanto también está el estado de las rutas, que no es de ahora, ¿no? Convengamos sí, que lamentablemente no. Tenemos rutas, en el caso de la provincia de Neuquén, ya hace muchos años destrozada, y lo que yo llamo el canto a la desidia, 18 años de construcción del puente de la Rinconada, que para mí es una vergüenza nacional, ¿no? Sí. Y un poco más. Bueno, Osvaldo, te quería preguntar algo, perdón, Rubén. Sí. Ayer, digamos, el oficialismo perdió todas las votaciones, todas, y ninguna se acercó, digamos, con los votos negativos a los famosos 87 héroes. ¿Qué avisorás con el tratamiento de los vetos, teniendo en cuenta los resultados de la votación, las votaciones de ayer? Bueno, lo que decía, que no se tome como botín político de un sector. Yo creo que eso es clave para que en el caso de que exista un veto presidencial, que lo más probable es que exista. Pero los que ya están, los que tienen que tratar, jubilaciones, discapacidad. Bueno, jubilaciones, sí, moratoria, otra ley que fue sancionada, y emergencia en discapacidad. Sí. Bueno, yo creo que es complejo poder sostener, la emergencia en discapacidad por ahí no fue una mayoría tan abrumadora como si lo fue el caso del aumento de jubilaciones, ¿no? Sí. Los 70.000 pasar a 110.000 el bono, el 7,2% el ingreso permanente. Yo creo que eso hay posibilidades de poder avanzar en la insistencia. Moratoria lo veo más difícil, porque eso trae aparejado una reparación histórica que, bueno, eso genera una cierta polémica. Sí, ahí puede haber otra cantidad de votos muy distinta, ¿no? Exactamente. Y con discapacidad, bueno, es un tema sensible, yo creo que se puede llegar a trabajar la insistencia, pero bueno, lo cierto es que esta realidad política que está marcando Lucy es real, son temas sensibles. Sí. ¿Se cortó? Se nos fue. Y el tema de discapacidad, porque insisto, se habla de controles. El tema es que en el nombre de los controles restringir servicios. Claro. Y ahí hay gente que se ve perjudicada. Sí. Entonces, creo que de cara a octubre, naturalmente, todo se va a politizar aún más. Sí. Con lo cual quizás pueda llegar a ser difícil para el oficialismo conseguir los 87 votos que necesitan para en todo caso mantener el veto. Quiero a ver que hagas alusión a, porque está el contexto, ¿no? El contexto mezcla el tema de la competencia de las elecciones con otras urgencias de la coyuntura. Y el oficialismo, digamos, ha convocado ayer a una reunión para tratar algo que las provincias están reclamando, que es la coparticipación de los ATN y el reparto del impuesto a los combustibles líquidos. Esto se convocó para la semana que viene. ¿Qué opinas de esto, Osvaldo? Y que Neuquén va a volver a perder. Inclusive en un esquema que los propios gobernadores han convocado y han impulsado, porque si se aplica el coeficiente de coparticipación, Neuquén pierde en el reparto de esos recursos. Porque está muy bajo, claro. Nosotros al Producto Bruto Interno Argentino le aportamos el 4%, y lo que retorna a la provincia de Neuquén es el 1,8%. Por eso cuando nosotros decimos
que de cara al 27 de octubre está en juego lo que tiene que ver con la defensa de la provincia de Neuquén y poder de alguna manera poner en valor lo que producimos versus lo que recibimos de Nación, es allí donde naturalmente se produce una polémica. Ahora estamos ingresando en esto de la redistribución de esos posibles recursos que pueden ir a las provincias, del impuesto a la transferencia de los combustibles o de los ATN, aplicar el coeficiente de coparticipación. Bueno, Neuquén allá, ahí, de alguna manera no se va a ver beneficiada como si las provincias más grandes, que muchas veces en su nivel de gastos están por encima de lo que producen, ¿no? Entonces, por eso acuerdo con lo que dijo el gobernador Rolando Figueroa ayer, respecto de que ojalá Nación tomara como ejemplo el modelo neuquino, ¿no? Bueno, Osvaldo, te despido con una flor que te tiró un oyente acá que dice: siempre escuchar a Osvaldo Giancafilo aclara, se puede entender posturas y trabajo a seguir, ojalá se piense en los niños y estudiantes de nuestro país. Bueno, gracias al oyente. Al oyente. Y gracias a vos, Rubén. Y gracias también, gracias por la predisposición siempre a hablar de los temas que tratan en el Congreso.